Gracias a todos. No voy a dar las gracias a la organización porque soy parte de ella, entonces quedaría un poquito raro. Pero sí que os comento varias cosas. Por un lado, la verdad es que cada vez soy menos afín a tener que dar ningún tipo de ponencia. La verdad es que por dos razones principales. Por un lado, una de ellas es que al final uno tiene sus inquietudes, al final tienes un sentimiento, buscas algo determinado y entonces veo cada vez más complicado llegar a vosotros, es decir, que mis inquietudes acaben siendo las vuestras. ¿Por qué lo digo esto? Porque al final yo también me siento ahí y acabo sintiendo que cada vez me toca menos por dentro, ¿no? Lo que voy escuchando. Y es porque en esta vida cada uno busca su camino, tiene sus inquietudes y va intentando resolverlas a lo largo de su carrera. Eso por un motivo. Y por otro lado, también entiendo que el entrenador, la figura del entrenador, es muy complicado transmitir quién es un buen entrenador o quién no es un buen entrenador en una ponencia, ¿no? Creo que es complicado. ¿Por qué? Porque tal y como se estructura el conocimiento académico, es difícil muchos de los valores intangibles que tiene un entrenador que lo diferencian de uno bueno o uno malo, que se transmitan en este tipo de ponencias. No sé, yo por ejemplo, para hablar de un buen entrenador o no, al final habría que verle, oye, ¿qué fichajes has hecho este año? Es decir, ¿qué jugadores te gustan, por ejemplo? No sé, ayer, por ejemplo, tuvimos a Anquela y a lo mejor desde un punto de vista académico no es extraordinario los contenidos, los conceptos, sin embargo hay un sentir y transmiten, al final son personas que tienen fútbol. Y a lo mejor incluso a la persona, para valorar si es bueno o no, hay que decir, oye, por ejemplo, no sé, en Alcorcón, ¿a quién fichaste ese año? Hostia, fichó a Sergio Mora o fichó a jugadores realmente que tienen un nivel, que son futbolistas de verdad y que modifican las cosas y tienen mucho fútbol. Pero al final el entrenador es difícil transmitir aquellos conceptos que diferencian los buenos de los malos porque muchas veces esos conceptos son muy intangibles. Entonces es complicado transmitirlo en conceptos académicos que formalicen el conocimiento. Entonces por eso la verdad es que cada vez soy menos adepto a este tipo de cosas y más a observar la realidad, más a observar, más a tener un equipo y preocuparme sobre todo en lo que veo, en cómo siento a esos jugadores, en cómo veo que se relacionan, en las posibilidades que tienen en el juego, en cómo se mezclan entre ellos. Cada vez me gusta mucho más eso, le doy mucha más importancia a eso y eso entiendo que es difícil explicarlo. Al final mejor se explica diciendo, hablando con una persona que comparte inquietudes, le dices, oye, me encanta ese jugador tiene mucho fútbol, ese jugador para nuestro equipo nos daría unas cosas extraordinarias. Ese jugador tiene fútbol a muchas alturas, ese jugador es capaz de mejorar las cosas que vienen pasando, ese jugador tiene la pausa necesaria para que el equipo encuentre el fútbol y se encuentre con peso en el campo. Entonces, ese tipo de cosas entiendo que son complicadas de transmitir y por eso la verdad es que pues, me gusta poco este tipo de ponencias en las que yo os expreso un poco lo que siento. Sobre todo, antes de nada, dar las gracias a las personas que para mí, cualquier cosa que hablo o que expongo, pues más han influido en mi percepción del juego. Yo recuerdo hace años que conocí a Raúl Caneda en un congreso y conocí a Juan Marillo y son las personas que más me abrieron mi concepción hacia lo que era el fútbol o más me cambiaron el chip hacia lo que era el fútbol, hacia lo que era el entrenamiento y a perspectivar el fútbol, el jugador y el entrenamiento desde una red o de un paradigma que para mí me iba gustando más y se iba ajustando más a la realidad. A partir de ahí tuve la suerte de trabajar, como ha dicho antes Daniel, con Raúl Caneda, del cual la verdad es que, no sé, muchísimo de lo que expongo es de lo que he aprendido yo de él, que no significa que sea lo mismo, a lo mejor está mal interpretado por mi parte, pero es mucho fruto de esa influencia mutua, por ejemplo, que hemos tenido. Entonces, sin más, voy a intentar hablaros del qué y el cómo de este proceso de entrenamiento en el fútbol. Entonces, para mí, cuando hablamos de el qué entrenar a un equipo, hay dos cosas que son importantísimas fijarnos. Es en cuáles son las posibilidades de nuestros jugadores, los jugadores que tenemos, realmente qué posibilidades tienen, y también para saber qué entrenar, cuáles son los fundamentos del fútbol. Es decir, aparte de lo que nuestros jugadores son capaces de hacer, el fútbol tiene una lógica, es un juego estratégico y también, fruto de ese juego, también podemos extraer una serie de conocimientos que podemos nosotros intentar llegar a ellos con determinados conceptos que podamos creer que son interesantes. También, para definir el cómo entrenar, pues comprender cuál es la naturaleza del juego del fútbol y cuál es la naturaleza de nuestros futbolistas. ¿Por qué? Porque al final, cuando interrelacionamos estos factores, nuestros futbolistas, con los fundamentos de juego, con la naturaleza del juego y con la naturaleza del futbolista, de cómo aprende, cómo evoluciona, así, interaccionando esto es como podemos generar un proceso de entrenamiento o cómo podemos fundamentar un proceso de entrenamiento. Para mí, en todo proceso de entrenamiento hay una capacidad importantísima y es la capacidad que tienen las personas que se dedican a entrenar de observar. La capacidad que tengan de observar la realidad ante la que se presentan. Para mí no sirve el ir con recetas tuyas, no, mira, yo es que juego 4-4-2, es que nosotros jugamos 4-1-4-1 y no estás hablando de ningún equipo, no. Capacidad de observación, capacidad de sentir lo que tiene delante. ¿Por qué? Porque al final, a través de esta capacidad de observar, vamos a poder diagnosticar. ¿Y qué vamos a diagnosticar? Todo. Al final el entrenador o el preparador físico o el ayudante o el segundo entrenador constantemente están diagnosticando y su capacidad de diagnóstico depende de su capacidad de observación.
¿Qué diagnosticamos? Pues posibilidades de un jugador. Por ejemplo, estás en pretemporada, ver qué jugador se te incorpora a la plantilla. Valorar si este jugador nos va a dar cosas o no va a dar cosas. Si este jugador puede aportar a la dinámica de juego que tiene el equipo o no. ¿Cuáles son las relaciones de nuestros jugadores? Os vais a encontrar muchas situaciones que vais a llegar a un equipo, lo tenéis delante y tenéis que ver qué pasa, qué son ellos, qué mezclas surgen de forma espontánea, qué emerge, cuáles son sus comportamientos más regulares, qué potencialidades tiene ese equipo. O estas regularidades, o cuáles son los errores organizativos. Tenéis un partido, tenéis una semana, analizáis un partido y veis dónde están los errores organizativos de este equipo, con balón y sin balón. Igual que situación de entrenamiento. Es decir, al final tu capacidad de diagnóstico te dice qué tipo de situación de entrenamiento vas a hacer para potenciar tus regularidades o para corregir los defectos que ves que el equipo tiene. Entonces, al final, constantemente el entrenador está diagnosticando. Y este diagnóstico depende de su capacidad de observación, que están relacionadas o condicionadas por su conocimiento y por su sensibilidad. Por eso creo que es importantísimo para poder observar los equipos, cuando llegas a un sitio, tener la capacidad de observar y para eso tienes que tener el arte de entrenar. Y el arte de entrenar no sé hasta qué punto es tangible y se puede explicar. Es el arte de ver una realidad y de repente ponerle ojos a ella y empezar a entender cuáles son los comportamientos naturales o por dónde va el camino en el cual vais a poder sacar de rendimiento a un grupo. Y eso entiendo que es, lógicamente, complicado ponerle palabras, porque es algo, muchas veces sensaciones, intuiciones que dependen también de nuestra capacidad, de nuestro conocimiento. Lógicamente, este conocimiento, esta sensibilidad está muy marcada por las lentes con las que vemos la realidad. Entonces, a lo largo del tiempo, no me voy a extender en esto, hemos visto la realidad yo diría, de dos formas principales. Por un lado, una realidad, una lente más reduccionista, y ahora mismo en los últimos años habla de una realidad o de una lente mucho más sistémica. ¿Cómo afecta esto a nuestra capacidad de observación? Pues la lente más reduccionista hace que hayamos entendido el fútbol, ¿no? Tener una visión parcelada del fútbol y del futbolista en este caso. Empezamos a hablar de futbolistas y empezamos a verlos de esta forma. Bueno, es que este jugador es que técnicamente es bueno, no, este jugador físicamente es bueno, si lo mejoras estéticamente tienes un buen jugador, porque hostia, tiene una cantidad de metros que no veas. Cuando al final lo importante es, ¿cuál es la respuesta de ese jugador ante el juego? ¿Qué nos da ese jugador en el juego? En sí, ese jugador como lo que es un todo. ¿Qué nos va a aportar ese jugador al equipo? ¿Qué nos aporta? Es decir, al final no, el jugador no es suma de su técnica, su físico, le mejoras el físico, va mejor como jugador. No, o sea, ese jugador, ¿qué nos da en el juego? También esta visión reduccionista hace que tengamos una división del juego en fases. Entendemos el ataque, trabajamos la defensa y las transiciones, como si no hubiese interrelación entre ellas. Tú coges un equipo, imaginaos que jugáis contra un equipo, yo recuerdo, no sé, una vez que estuve en Villarreal, por ejemplo, que jugamos, creo que era contra el Manchester City. Manchester City tenía laterales que subían, vamos, que los tenías arriba, con una altura todo el partido, y tenía los mediapuntas que se metían mucho por dentro. Las posibilidades nuestras de juego del Villarreal pasan mucho en cómo nosotros íbamos a defender eso. Por ejemplo, ¿quién iba a defender a sus laterales que cogen altura? ¿Quién lo defendía? Nuestros interiores, nuestros jugadores de banda, nuestros medios de banda que se hacían con ellos y formábamos línea de 5 de 6, ¿o no? O primero cerraban por dentro y cuando los laterales de ellos cogían altura, eran nuestros laterales los que iban a por sus laterales y teníamos el interior, por ejemplo, por delante. ¿No es lo mismo? ¿No vais a recuperar el balón de la misma forma si a sus laterales lo defiende tu lateral o a sus laterales lo defiende tu medio de banda? Es decir, van a estar en el momento en el cual todos los jugadores de un equipo comparten funciones, ataque y defensa no se pueden separar, van interrelacionadas, están juntas. En función de cómo nosotros defendamos, vamos a poder hacer algo con balón. Y en función de cómo nosotros estemos atacando con balón, vamos a poder hacer algo según vamos a poder defender de una forma o de otra. Con balón. Si en vuestro equipo tenéis jugadores en campo contrario que son capaces de retener el balón, de tomarse tiempo y de hacer que vuestro equipo se junte, lógicamente, y estamos en el campo contrario, nos juntamos y podéis juntar también al adversario, vuestras posibilidades, por ejemplo, tras perder el balón, van a ser unas o van a ser otras cuando vuestro equipo nunca está junto en una pérdida. No podemos hablar, por ejemplo, de cómo vamos a hacer una transición si no hablamos de cómo vamos a tener el balón. Y al final eso lo da el que no tengamos esta división del juego en fases, sino que entendamos un juego como un todo, en el cual según cómo vamos a defender, vamos a poder atacar, y según cómo ataquemos, vamos a poder defender. Lógicamente, esta visión reduccionista también nos genera una visión cuantitativa del futbolista. Al final, acabamos valorando, y es que sigue estando vigente. Jugadores no, es que mira, ese jugador te hace una cantidad de metros en el partido que es la hostia. ¿Y qué? Los metros que nos haga. No, es que el jugador no pierde, es que el 80% de los pases llega al receptor. ¿Pero qué tipo de pases son? ¿Son pases que no se generan algo? ¿Son pases que no nos generan nada? ¿Qué tipo de pases son? Entonces seguimos hablando de ese tipo de valores cuantitativos, siguen estando vigentes.
Igual que las asociaciones causa-efecto. Hay una multitud de mitos, ¿no?, de asociaciones que hemos ido creando fruto de esta visión reduccionista, de esta lente con la que nosotros observamos el juego. Como que nos mete el último gol al final, es que a lo mejor el equipo está mal físicamente, te mete un gol en el minuto 90. A saber el equipo en ese momento, emocionalmente cómo se encuentra, cuál es su nivel de organización, cómo han afectado los cambios a la dinámica de juego, emocionalmente cómo afronta el equipo ese momento. Es decir, no hay relaciones causa-efecto posibles. Al final, ¿cuál es la causa de una cosa? Hay multitud de causas que se van interrelacionando entre ellas y nunca podemos definir un inicio y un fin. Sin embargo, en contra de esto tenemos una visión o una lente sistémica, una visión que mira mucho más las relaciones. A partir con esta lente observamos el juego con una visión global y contextualizada del juego y del futbolista. Al final, ya no hablamos ahora mismo ya solo de futbolista, que técnicamente están bien o que físicamente. Entendemos el futbolista como lo que es en un contexto. Hablaba Rafa Pol de cualquier futbolista, de Messi en Argentina, de Messi en Barcelona. Es que al final somos fruto de un contexto. No soy yo el mismo ahora mismo aquí hablando con vosotros, que a lo mejor hablando con mis amigos tomando unas cañas y hablando de lo mismo, de fútbol. Que no soy lo mismo, aquí puede estar cohibido o no, o puedo estar crecido. No soy el mismo yo aquí hablando que estando ahí sentado. A lo mejor estoy sentado, estoy más acojonado y me siento más tal y no soy capaz ni de preguntar. Y aquí estoy hablando ante las personas que sean. Al final somos en función del contexto en el que estamos. Y el futbolista lo mismo. Hay contextos que van a favorecer su rendimiento y hay contextos que van a inhibir su rendimiento. Yo recuerdo en Arabia Saudí, este año con Raúl Caneda, cuando estamos buscando, estamos hablando de Diego Sousa, que era un mediapunta, y estamos buscando qué tipo de jugadores era un mediapunta, qué tipo de delantero necesita ese jugador por delante de él. Tú ves vídeos y ves situaciones en las que él marca mucho de los goles cuando recibe balón, necesita un delantero que le dé apoyo para buscar, tocar e incorporar. Y en eso era muy potente. Ahí era muy bueno y muy potente. Al final, si tú, por ejemplo, delante de ese jugador, acabas metiendo un delantero que solo te da opciones de ruptura y no opciones de poder asociarse con él, el rendimiento de Diego Sousa no va a ser el mismo con un delantero de un tipo que con un delantero de otro tipo. Entonces, ese tipo de cosas, es que ese tipo de cosas, verlas, observarlas, yo creo que es el arte de entrenar. El arte de ser un buen entrenador. Acabar viendo ese tipo de relaciones y ver qué es lo que necesita un jugador y qué es lo que necesita otro. No digo para nada que eso sea fácil, ni mucho menos. Esta visión sistémica, pues ve el juego como una unidad, como que ataque y defensa se interrelacionan, lógicamente. Tiene una visión cualitativa del futbolista, es decir, ¿qué nos da realmente al juego? O sea, este medio centro, me dices que tú, que nos da, que pierde, no sé, que no pierde un 80% de los balones, ¿qué nos da al juego? ¿Qué nos aporta? ¿Está haciendo que mejoren las posibilidades del juego o no está haciendo eso? Y al final eso no te lo dan los números. En los números, ni en los metros, ni en el número de pases, ni en si golpea con el interior o con el exterior, te va a dar eso. Al final eso te lo da la visión que tengas, la sensibilidad que tengas hacia cómo mejora ese jugador el juego. Y luego la no linealidad de las cosas, desde este punto de vista sistémico. Entonces, con esa lente sistémica es como empiezo a analizar el juego para poder, a partir de ver lo que es el fútbol, poder extraer el qué tenemos que entrenar y el cómo tenemos que entrenar. Entonces, lo primero que veo es el fútbol, que al final depende de un contexto en el que está. No es lo mismo entrenar, y también lo decían ayer, no es lo mismo entrenar a Barcelona, entrenar a Villarreal, entrenar al Corcón, entrenar en España, entrenar en Arabia Saudí. Al final hay muchas particularidades que tienes que ser capaz de observar. Los clubes, por ejemplo, tienen una cultura. En los clubes se genera una cultura de club. Y tú cuando llegas a un sitio, si tienes la capacidad de observación y la sensibilidad necesaria, tendrás que saber qué tipo de valores han ido emergiendo en ese contexto determinado. Al menos conocerlos. Y a partir de ahí tú llevar al equipo, direccionar el proceso hacia un sentido o hacia otro, hacia el sentido que tú sientas y que creas que es el correcto. Por lo tanto, a la hora de nosotros proponer qué entrenar y cómo entrenar, lógicamente el club en el que estáis, el contexto en el que estáis, lógicamente os va a marcar mucho ese proceso. Abriendo eso que es el fútbol, olvidándonos del contexto ahora, centrándonos en el fútbol, encontramos cuáles son los elementos estructurales que definen este deporte. Son compañeros, reglamento, espacio, portería, tiempo, balón, adversarios. Al final estos elementos conforman cada una de las situaciones de juego. Cada una de las situaciones de un partido que nosotros vemos están compuestas por esto. Por lo tanto, para mí, para que haya transferencia de lo que entrenamos a lo que jugamos, lógicamente será más fácil que haya transferencia cuando estén estos elementos. Aparte de otras muchas más cosas. Pero si el jugador cuando interviene en la competición, interviene en base a estos elementos, va a ser más fácil transferirlo cuando está vivenciando a través de estos elementos la situación de entrenamiento. ¿Qué nos genera estas estructuras? ¿Qué no se generan? Pues los diferentes momentos que componen el juego. Es decir, en función de cómo se relaciona el balón, el espacio, los compañeros, los adversarios, vamos a tener una serie de momentos del juego. Tenemos un momento en el equipo tenga balón y un momento en el equipo no tenga balón. Y a partir de ahí podemos ver sus momentos que aparecen que nosotros podemos entender que componen el juego.
como puede ser la fase de inicio de juego o la salida de balón, como puede ser una fase de progresión, un momento de finalización o un momento en el que vosotros recuperéis el balón. Y todo ello como sus momentos del momento que el equipo tiene balón. O el momento en el equipo no tiene balón, que estamos entre salida del equipo rival, ante la presión del equipo rival, ante la finalización del equipo rival o ante el momento en el que nosotros perdemos el balón y lo recupera el equipo rival. Es decir, según cómo se interrelacionaban estos elementos que componen el juego, van a generar este tipo de momentos en el juego. A partir de ahí, si nosotros cogemos los compañeros y los desglosamos y lo abrimos e intentamos analizarlos, ¿qué encontramos? Esto, que vamos a una plantilla determinada y tenemos que diagnosticar lo que tenemos ahí. Y es aquí cuando tenemos que definir. Tenéis un equipo, tenéis un colectivo y hay que ver cuáles son las posibilidades. Yo entiendo, es decir, lo primero que para mí, que un equipo es, tú coges un equipo y dices, ¿este equipo es capaz de hacer algo con balón? ¿Es capaz de imponerse al rival con balón o no es capaz de eso? Es decir, ¿qué tiene que dominar este equipo para dominar un partido? ¿Vamos a dominar los partidos a través de dominar el balón? ¿Vamos a intentarlo por ahí? O a lo mejor no. A lo mejor no tenemos posibilidad de hacerlo y tenemos que intentar, para ganar los partidos, dominar los espacios. Y ser un equipo con muy buenos conceptos sin balón para poder generar otras cosas. ¿O no? Somos un equipo que tiene jugadores con posibilidades de dominar los partidos con balón y intentamos encontrar a esos jugadores con ventajas. Y vamos a hacer un juego de posición. Vamos a hacer un juego posicional en el cual intentemos encontrar esos buenos jugadores en diferentes zonas con ciertas ventajas. Por lo tanto, lo primero que creo analizar es eso. Como equipo, ¿qué somos? ¿Qué valores podemos tener? Y a partir de dónde nos vamos a imponer en el juego al equipo rival. A partir de ahí, pues podemos coger línea defensiva, de ese todo, podemos coger parte, coger esa línea defensiva y analizarla. Por ejemplo, entendemos que somos un equipo que queremos imponernos con balón y vamos a por ello. Vamos a intentar proponer el fútbol a través del dominio del juego del balón. Pues a partir de ahí podemos pensar. Últimamente, pues lógicamente, influidos todos mucho por el juego, por ejemplo, de Barcelona, encontramos que en el Barcelona pues se paraban a centrales, incorporaban a laterales y teníamos una salida a balón para intentar jugar. Y fruto de ello, muchos de nosotros copiamos y empezamos a lo mismo. Pero es decir, no es la única forma. Es decir, lo primero que tienes que tener tú cuando llegas a un equipo es ver, vale, queremos imponernos y queremos empezar a asociarnos aprovechando la superioridad numérica que tenemos en fase de inicio. Pero hay que ver a esos jugadores, cuál es su cultura y cómo están ellos. Yo me recuerdo en Arabia, empezamos trabajando y encontramos enseguida que la mejor forma de sacar el balón a un jugador desde inicio era saliendo con 3 y no saliendo con 2. ¿Por qué? Porque saliendo con 3, que era este caso, saliendo con 3, incorporando un lateral solo y saliendo con 3, separando un central, separando un lateral y un central en el medio, los jugadores tenían un grado de seguridad mucho mayor, independientemente si nos jugaban con 1 o con 2 puntos al equipo rival. Sí, esto no obedecía al entrenador que sabe muchísimo y dice, no, mira, es que cuando nos presionan 1, salimos con 2. Y cuando nos presionan 2 salimos con 3. No, esto obedecía a lo que eran ellos. La propuesta estaba clara. Y hemos intentado dominar a partir del balón. Pero el cómo hacer esa propuesta depende de lo que sois vuestros jugadores. Entonces, nuestra sensibilidad, equivocada o acertada, nos llevó a proponer salir a balón separando con 3. Porque así se encontraban mucho más seguros. Porque cuando el equipo tenía pérdidas, siempre teníamos 3 jugadores detrás. Aquí cuando el equipo tenía pérdidas, teníamos 2 y separados. Y aquí cuando el equipo tenía pérdida, teníamos 3 y juntitos. Y el equipo, a partir de encontrarse que no había tanto riesgo perdiendo balón, el equipo puede empezar a ganar seguridades con el balón y empezar a tener una salida más clara, más limpia, con más confianza y con más seguridad. Por lo tanto, lo importante ya no es solo la idea, sino saber lo que tienes tú y saber cómo vas a poder llevar a cabo esa idea. A lo mejor cogéis y me decís, no, mira, es que mis laterales tienen muchísima altura, tienen muchísimo vuelo, y frenar a uno de ellos no le encuentro sentido. Y al final el equipo se encuentra cómodo con salida de 3. Pues a lo mejor tienes que meter un medio centro que te ayude y te haga esa salida de 3. Yo la última experiencia que tuve en Alcorcón División cuando vine en juveniles, cuando vine a Arabia Saudí, y os digo que me tiré creo las 2 primeras semanas viendo el equipo cómo se encontraba. Es decir, me tiré 2 semanas viendo esto, dándole vueltas a esto, a ver cómo el equipo se encontraba mejor. Yo creía que había futbolistas, había jugadores con fútbol, con posibilidad de asociarse y de hacer algo de fútbol a partir del dominio del balón, a partir de mover el balón, pero eso es una idea general. Luego tienes que fundamentarla en lo que son ellos, en cómo se sienten ellos, en movilizar sus seguridades, en generar un planteamiento y una estructura que permita que tengan seguridad y que puedan ser eficaces y eficientes en el juego. Y al final, pues bueno, optamos más por aquí que por otra cosa. Pero es una cosa que tenemos, lógicamente, que observar y que definir cuando llegamos a un equipo de fútbol. Igual que con la línea medio campos. Te dicen, no, es que este entrenador juega 4-1-4-1. ¿Y por qué? ¿Por qué jugar 4-1-4-1, 4-3-3 o 4-2-3-1? ¿Por qué? Una cosa es que tú tengas la idea, por ejemplo, asociarte con balón. Y otra es el cómo lo hagas tú, que va a depender de lo que tengas tú para hacerlo. A lo mejor ese equipo tiene 2 mediocentros, que son mediocentros que tienen cierto fútbol en una determinada zona,
pero en una determinada zona de más altura les cuesta. Pues a lo mejor ahí buscar vosotros comportamientos de esos futbolistas en alturas más avanzadas, estáis perjudicando sus comportamientos, sus naturalidades y sus seguridades. Y al final hay que ver eso para decir, no, es que tenemos dos mediocentros que encuentran cierto fútbol cuando el balón está por delante de ellos para dar cierta continuidad a las jugadas. A partir de ahí, pues a partir de ahí tienes que proponer, hacer tu propuesta de una determinada forma. O no, mira, no, es que nosotros tenemos un mediocentro que abarca mucho campo y a partir de ahí tenemos dos jugadores, dos volantes que tienen fútbol en altura. Acaban teniendo pausa, encuentran tiempo, encuentran soluciones, alargan las jugadas en campo contrario. Y esos jugadores necesitan más vuelo, necesitan tener más altura, porque son capaces de intervenir en zonas avanzadas, darle criterio, darle sentido, darle continuidad al juego, encontrar soluciones, y al final no puedes jugar un 4-2-3-1 con a lo mejor con volantes de ese tipo. Jugadores que encuentran fútbol en una zona más avanzada y no en una zona más próxima. Pues habrá que diagnosticar, habrá que ver, habrá que tener sensibilidad para saber qué tipo de futbolistas tenemos y cómo los tenemos que organizar y qué estructura tenemos que dotar para encontrar sus potencialidades. O a lo mejor no. A lo mejor tenemos un mediocampo que tenemos un extremo, un jugador claramente de banda, un jugador que es muy profundo, que necesita altura, necesita tener fútbol por detrás para que le habiliten el espacio, y tenéis otro jugador de banda que es mucho más de venir dentro y de asociarse. Pues a lo mejor hay que generar una estructura de rombo con un banda claramente. Es decir, que vosotros tengáis una idea de cómo jugar está fenomenal, pero luego esa idea de cómo jugar, que parte de si tenéis posibilidad o no de llevarla a cabo, la tenéis que estructurar en función de lo que son ellos. En función de lo que son ellos. Tú no puedes pedirle esto, si el jugador, no puedes tener el concepto de buscar simplemente la ruptura cuando es un jugador de venir a asociarse. Es que es antinatural. Es que tienes que favorecer el contexto para que emerja lo que son ellos de forma natural, para que emerjan sus virtudes. Lo mismo con los delanteros. Tenemos un 9 referencia claramente, tenemos un jugador referencia que nos da continuidad a las jugadas o que nos da ruptura, que nos da. ¿Tenemos un 10 o no tenemos un 10? ¿Tenemos un jugador con fútbol para jugar de espaldas? Y encima en una zona central donde hay mucha densidad. ¿Tenemos ese perfil de futbolista o no tenemos? A lo mejor no tenéis el futbolista que es capaz de buscar pases a la espalda, buscar recibir balones a la espalda de la defensa, buscar recibir encima de espaldas que se tiene que girar y no tiene esos niveles de ejecución, esa capacidad de respuesta, o si que lo tenéis, un jugador que lo tiene o no lo tiene. En función de eso, pues hay que, lógicamente, habrá que organizar el equipo de una determinada forma. Lo mismo. A partir de ahí, si cogemos esos elementos del juego que hemos abierto los compañeros, vemos interacciones entre ellos, vemos qué posibilidades tienen, nos aparece el futbolista. Si abrimos el futbolista, nos aparecen sus estructuras. Y que el jugador tenga estas estructuras y que sepamos que en cualquier situación de juego, todas ellas intervienen de forma conjunta, nos dice también mucho de cómo tiene que ser el entrenamiento. Es decir, si al final el jugador en un salto, en cualquier tipo de acción, interviene su estructura cognitiva porque decide qué es lo que tiene que hacer, su estructura emotivo-volitiva porque a lo mejor cuando viene a interceptar un balón anterior no lo ha ganado y en este momento no va. Es decir, al final sus emociones están presentes en un salto, en una disputa balón. Sus emociones, su decisión, su capacidad condicional para hacerlo o no hacerlo. Afectivamente, cómo se encuentra en ese momento con sus compañeros. Coordinativamente, cómo está de grado de fatiga para hacer o no hacer ese gesto. Y creativamente, si lo ve o no lo ve. Al final, en cualquier tipo de acción en fútbol, tenemos una interacción entre estas estructuras. Por lo tanto, en cualquier situación de entrenamiento, tiene que haber una interacción específica de estas estructuras. Cuanto más específica sea, más grado de transferencia o más verá el futbolista el partido cuando lo está haciendo. Y al final creo que es una cosa que tiene que ver el jugador en las tareas de entrenamiento. Que cuando haga una tarea de entrenamiento sea más analítica o sea más global, que esté viendo que esa tarea de entrenamiento le está ayudando a jugar mejor el partido. Yo recuerdo de la época de mis inicios que me fui a ver entrenar a la Real Sociedad de Lillo, por ejemplo, y estaban haciendo una tarea de 4 defensores moviéndose 4, y tú lo veías el grado de implicación que tenían esos jugadores y decías, la hostia, es que los centrales parece que estén jugando un partido y estaban haciendo movimientos de ir a una pica o de ir a otra. Pero es que tú veías al central moverse y estaba desplazándose y mirando a ver al que dejaba. O estaba ajustándose con su compañero y no abandonaba su espacio hasta que no lo cogían en el espacio. Y era una tarea analítica de ir a picas. Y tú decías, joder, veías el entrenamiento y decías, hostia, estos jugadores están viviendo el partido en su cabeza. Por eso creo que también muchas veces hay un arte, y es el arte de entrenar. Y ahí está la capacidad del entrenador de llegar o no llegar al jugador a que vean la tarea del partido. Y a lo mejor hay tareas, a mí me hablaban que Cruyff muchas veces en un simple rondo organizaba los equipos. No lo sé, pero transmitía muchos conceptos de juego de los que luego el Barcelona plasmaba en el campo. A través de un simple rondo, de darle pausa, de encontrar al libre, de encontrar al alejado, lo transmitía. Yo creo también que hay personas que con el palique que tienen, con la alborrea, pueden llegar a causar en el jugador a ver determinadas posibilidades y organizarlo luego en el juego.
Lógicamente, si eso va acompañado de tareas en las cuales ellos se encuentran en las coordinaciones específicas, va a ser para mí mucho más fácil conseguir ese proceso de transferencia hacia el juego. Por lo tanto, el entrenamiento para mí, cualquier situación que hagamos, tiene que estar compuesta, lógicamente, de estas estructuras. Por lo tanto, nuestro modelo de juego va a depender de la lógica de nuestros jugadores y de la lógica del fútbol. El qué vamos a hacer va a tener en cuenta estos dos aspectos. Por lo tanto, la lógica del fútbol, ¿qué nos va a decir? ¿Qué tenemos que perseguir en función de qué momentos? Y la lógica de nuestro futbolista nos va a decir cómo podemos perseguirlo o cómo podemos hacerlo. Al final, ¿queréis proponer fútbol? Vale. ¿Qué jugadores tenemos? ¿Cómo podemos hacerlo? Queremos proponer cosas con balón. Perfecto. ¿El qué? Sabemos que hay unos fundamentos que nos van a ayudar a conseguirlo. Pero al final, vuestros fundamentos son vuestros futbolistas. Es que son nuestros fundamentos. Son sus posibilidades. Ver qué jugadores te encuentran fútbol en altura, en otra altura, cómo se relacionan, si pueden recibir de espaldas, si no, si encuentran mucho más fútbol recibiendo más cómodos de forma lateralizada. Es decir, es ir viendo ese tipo de cosas las que nos va a decir cómo conseguir ese modelo de juego o esa idea que habéis visto en vuestros futbolistas que podéis perseguir porque son eficaces para ello. A través de ahí generamos los conceptos de juego, pero son conceptos propios. Yo creo que al final los conceptos nacen de ver a vuestros futbolistas, de verlos, de conocerlos, de ver su dinámica, de ver su relación. De ahí nacen vuestros conceptos. Porque al final, de ver lo que son, podéis extraer conceptos y regularidades. Y entender qué tipo de regularidades tenéis que fomentar en vuestro equipo. Y de pedirles lo que son ellos. Esos conceptos de juego pueden tener un nivel más global, conceptos que afecten más al colectivo y conceptos que, para que se den esos conceptos colectivos, afecten más al individuo, que tenga un nivel más particular. Y ello es lo que conforma el modelo de entrenamiento. Yo entiendo que muchas veces que creo que el mío propio, nuestro desconocimiento hacia qué fundamentos tiene el juego y hacia cuáles son los fundamentos de nuestros futbolistas, nos lleva a perder muchas veces el tiempo, a entrenar por entrenar. A entrenar no para generar comportamientos, ni estabilidades, ni niveles de eficacia, ni de eficiencia, sino entrenamientos a llenar entrenamientos. Hacemos tareas para llenar entrenamiento. O metemos tareas de más demanda condicional que no tienen nada que ver con el juego y que al final no van a acabar ayudando al jugador a mejorar en el juego, a mejorar su grado del jugador y del equipo, su grado de organización en el juego. Entonces, para mí es importantísimo conocer estos fundamentos y estas relaciones entre jugadores. ¿Qué hemos hecho para ello? Pues un análisis funcional de lo que es el fútbol. Esto está en proceso, o sea, esto es en proceso, esto es lo que yo siento ahora mismo y a lo mejor de aquí a un rato cambiaré otros o hablaré luego con otro y me dirá algo y empezaré a cambiar algunos conceptos. Pero no sé, mi experiencia en el fútbol me ha ido pensando sobre estas cosas, me ha ido haciendo pensar sobre estas cosas y he ido extrayendo determinados conceptos que creo que el cómo aplicarlo dependerá de vuestro equipo, pero creo que nos pueden favorecer la dinámica de juego de nuestro equipo. Entonces, por un lado, tenemos el fútbol. Para mí el fútbol no estamos en fase de ataque o en fase de contraataque. Para mí el fútbol es un continuo cuando tenemos el balón, entre ser capaces de generar espacios y de aprovecharlos. Es un continuo en eso. Tu equipo recupera balón, ¿tenemos espacios o no tenemos espacios? ¿Tenemos espacios? Aprovechar espacios. ¿No tenemos espacios? Generarlos. Tu equipo, es decir, y no que sea tras robo, me digo que sea tras robo como si viene tras una secuencia de pases. Al final, que el equipo esté dispuesto a aprovechar esos espacios que se pueden generar. Que seamos capaces nosotros de generarlo y de aprovecharlos cuando estén generados. Entonces, con balón, el equipo tiene que tener, o buscaríamos como objetivo en el momento con balón, esa capacidad de generar espacios, de aprovechar espacios y de finalizar la acción que hemos generado. Todo ello siempre garantizando un momento posterior, porque es la interrelación del juego. Si decimos que el juego es un todo, constantemente, en cada momento del balón tenemos que garantizar que hay una pérdida, que puede haber una pérdida. Igual que sin balón. Para mí, el momento sin balón, los objetivos de esto, pueden ser defender espacios, recuperar el balón y evitar el gol. Es decir, que el equipo sepa cuándo tenemos que defender espacios y nuestro objetivo es defender espacios. Porque la situación no es adecuada para ir a recuperar el balón. Igual que tenemos que saber cuándo el equipo tiene balón, no hay espacios, no podemos contraatacar, no podemos aprovechar espacios. Tenemos que generarlos antes de aprovecharlos, porque si no estamos exponiendo el balón a una pérdida. De la misma forma, no podemos ir a recuperar el balón cuando la situación no es propensa para eso, nos propicia. Siempre, lógicamente, garantizando que cuando estés defendiendo, vas a tener una transición y vas a tener un momento posterior a recuperar el balón. Y tendrás que garantizarlo para que el equipo sea eficaz y eficiente en esa fase. Entonces, y evitar el gol. Para mí estos serían los objetivos del momento con balón, o sea, del fútbol. Y a partir de ahí, lo que he intentado es hablar de cada uno de ellos, de este generar espacios, de aprovechar espacios y sacar algún concepto que nos puede ayudar a que nuestro equipo haga mejor este proceso. El cómo lo haga, el cómo haga el equipo es muy contextual. Depende de vuestro equipo.
¿Qué jugadores te pueden ganar un espacio? Depende de vuestro equipo. ¿Qué jugadores pueden ganar en la espalda de los mediocentros rivales? Depende de vuestro equipo. A lo mejor no tendréis mediocentros con fútbol, con altura para que lo ganen ellos, pero sí que tenéis un media punta que lo gana muy bien. O a lo mejor no tenéis un media punta, jugáis con 2 puntas, pero tenéis un jugador de banda que lo gana muy bien. Y que encuentra posiciones laterales viniéndose por dentro, que gana muy bien el espacio ese, que es un espacio valioso de conquistar. Pues perfecto. Al final, el cómo la hagáis depende de vuestro contexto. Vamos a ver alguno de ellos. Por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros generar espacios? Que estoy más cómodo. Por ejemplo, un concepto que nos ayudará a generar espacios es ser amplios para separar el equipo en defensa y recibir con ventaja. Lógicamente, si tenéis un equipo en el cual os separáis y no hay continuidad de balón, o sea, esto es contraproducente. Es decir, empezar a generar comportamientos de separarse ¿para qué nos separamos? Para que haya determinados jugadores que reciban con ventaja, para encontrar jugadores libres, porque el equipo rival tiene 2 opciones. O se junta y nos cierra zonas dejando jugadores libres, o se separa, como hemos visto antes a la Roma, cuando le presionaban uno, o se separa y entonces al final tenemos situaciones de unos contra uno y encima para resolverlas con espacios. Entonces, nosotros nos podemos separar. ¿Tenéis un equipo que se puede separar? Perfecto, lo separamos. Porque a partir de ahí vamos a poder encontrar ventajas de espacio y de tiempo del jugador con balón. Perfecto. Entonces, para poder generar espacios, lo primero que hacemos es hacernos grandes. Con jugadores que den profundidad, con jugadores que den amplitud. Entender los jugadores que sean. A lo mejor la amplitud en vuestro equipo no la dan estos jugadores, o la dan estos, los de banda. A lo mejor este lo metéis dentro y este es el que da la amplitud, por ejemplo, de banda. Perfecto. Hacerlo como queréis, pero al final tener jugadores libres en muchas zonas del campo, haciendo todo lo grande que podamos en el espacio. Otro concepto para generar espacios sería ocupar bien el espacio. Posicionarse en diferentes alturas y orientados por la acción posterior. Yo, por ejemplo, muchas veces, viendo el equipo el Bilbao de Bielsa, te das cuenta que muchas veces quieren jugar, tienen la intención de jugar, pero te encuentras que hay jugadores que la mayoría de ellos, quitando 3, están montados. Te encuentras que apenas hay jugadores en posiciones intermedias. Lo que tienes es a punta arriba, al lateral que está con el lateral contrario, al banda que está metido ahí también entre centrales, te encuentras a 6 tíos muy por delante de balón, todos montados y todos prácticamente marcados, y 3, 4 jugadores para salir a balón y para darle continuidad. Entonces, para mí, para poder tener opciones buenas de ser eficaces, y sobre todo prevenir una pérdida, cuando la pierdes de esa forma estás muerto. Te acabas quedando con 4, acabas defendiendo con 4. Para tener posibilidades de poder progresar, tener gente que te fije. Os decía Rafa antes que la Roma lo que hacía es, con 2 puntas, intentar retener a 4. Para acabar teniendo superioridad numérica en esta zona, en el inicio y en la progresión. Porque ellos ya tienen 4 y tú solo has utilizado 2. Generalmente ya tienen más superioridad numérica en esta zona. Perfecto. Pues definir en vuestro equipo quién son los que sujetan, quién son los que se llevan a la línea de 4, para ver esta relación numérica y posicional cómo se queda. Pero siempre teniendo, por un lado, gente a diferentes alturas, gente que nos dé opciones de progresión. Si todos, por ejemplo, están montados aquí, si todos están aquí, si todos están aquí, por ejemplo, el concepto de tercer hombre no aparece. Cuando estos jugadores intentan conectar, que tienen presión, ante el pase a un jugador marcado, nunca va a tener la posibilidad de dejar de cara a nadie. La única posibilidad será aguantar lo que le hagan falta o girarse, jugándose la pérdida. Tener gente de diferentes alturas te da eso, que ante la posibilidad de jugar con un cercano marcado o un alejado marcado, puedes jugar con un alejado marcado porque tiene la opción de jugar luego de cara, por ejemplo. Entonces, nos va a dar muchas posibilidades de progresión el tener gente en diferentes alturas. Y luego también, recibir bien, recibir orientados hacia la acción posterior. Si al final encuentras a este jugador con ventaja, imaginaos que el balón está aquí, y encuentras a ese jugador con ventaja y acaba estando de espaldas, en el fútbol es que las ventajas aparecen y desaparecen en cuestión de milésimas. Entonces, para eso es importante insistir que el jugador entienda, evidencie los entrenamientos y lo tramitáis, que es importante orientarse bien, porque lo que ha hecho el compañero, que es darte un balón con ventaja, el compañero, el central o el medio centro, que se tomó tiempo, que esperó a que viniera a presionarle uno de ellos, o que salió en conducción para fijar a uno, que se la jugó, que lo hizo, para darte un balón con ventaja, cabrón, estate tú posicionado para aprovechar esa ventaja. No estate de espaldas para al final recibir de espaldas a la que me giro, ni he mirado, ni sé cómo está el entorno y el contexto, me giro y ya tengo una marca. Y no hemos hecho nada. Pues no, estar acostumbrados a recibir bien y pensando en la acción posterior, Más conceptos que nos pueden generar la dinámica de generar espacios en el juego. Ocupar los espacios que desequilibran el entramado defensivo rival. Al final, que tú tengas ese balón no es lo mismo tenerlo en un sitio que tenerlo en otro. Y para mí en el fútbol hay espacios en el cual si tú conquistas ese espacio con balón, van a pasar cosas. ¿Por qué? Porque al final desequilibras a la estructura defensiva rival. Por ejemplo, para mí, el encontrar jugadores aquí, a la espalda de estos mediocentros, hace que encontrarlos ya pueden atacar la línea defensiva.
es recibir el balón en espacios que desequilibran y atacarlos. Y el fútbol pienso que tiene que ser continuamente eso. Genero un espacio, lo aprovecho en una zona vital y lo ataco. Y voy a por el espacio. Tenemos un espacio importante, atacarlo. ¿Qué generas a partir de recibir tu jugador aquí? Ese jugador recibe, ataca, estos estiran, que es otro concepto, estiran, juntas a la línea defensiva. Es que la juntas, tienes dos opciones. Si no la juntas, te aparecen espacios que cuela balón. Y si juntas a la línea defensiva, te aparecen espacios por fuera. Es decir, romper el equilibrio encontrando pases en estas zonas, a la espalda de los mediocentros, generalmente es una situación de ruptura. Ya es una situación final o casi final. Es una situación que seguro precede una ocasión de gol. Luego estará nuestro nivel de acierto para acabar de encontrar ese pase. Habrá que tener niveles de ejecución importantes para acabar de encontrar ese pase o ese pase por fuera que sea por delante, que sea bueno o lo que sea. Pero lógicamente entiendo que es importantísimo ocupar determinados espacios. ¿Cuáles serían, dónde más peligro hay cuando recibe un balón? ¿Cuál sería el espacio más valioso? ¿Cuál creéis que sería? La espalda de los defensas rivales. Al final, acabar recibiendo en una buena zona aquí te deja libre de posición contra el portero. Pero ¿qué pasa? Que es difícil hacer eso. Es decir, de forma directa, dar un balón, pum, toma, vale, y encontrar un jugador que esté a la espalda de la línea defensiva y encuentre situación de gol es jodido. Se encierran los jugadores y te defienden ese espacio. Vale, ¿cuál sería el siguiente subespacio a buscar? Para que aparezca ese siguiente espacio. Buscar estas zonas de aquí. Buscar. Y para buscar esas zonas de ahí, y es lo que mencionaba Rafa cuando habla de que el juego de fútbol tiene que ser más colectivo que individual. Al final, por ejemplo, que tengáis un jugador aquí que os estire, está facilitando que este jugador reciba libre. Eso es una coordinación específica entre estos jugadores. Por ejemplo, en la última experiencia tiene un jugador de banda que era profundo, era un jugador en la izquierda que era profundo. No le tenías que pedir que viniera nada, porque viniendo a recibir el balón era malo, era torpe y perdías balones. No tenía que venir a recibir a nada. Ese para mí tenía que fijar al lateral. Y tenía que llevárselo. ¿Pero por qué? No porque se lo pidiera yo porque sé mucho de fútbol, que no tengo ni idea, sino porque él es eso. Porque él era eso. Sus virtudes eran ganar la espalda del lateral. Y a partir de ahí ver qué soluciones encontraba. Pues para mí, ese jugador facilitaba mucho a este media punta que tenía una tendencia a caer a la izquierda y todo el fútbol que encontraba lo encontraba cayendo a la izquierda. Era un media punta que no tenía fútbol por dentro. Dentro le costaba muchísimo. Dentro se desesperaba, dentro no le encontraban, es que dentro no se encontraba ni sabía moverse. Pero ¿qué pasa? Que ese medio punta caía muy bien en esta zona, caía muy bien, tenía tendencia a caer aquí. Y a partir de aquí recibía siempre perfilado y generando cosas. Pues ese jugador, que estuviera fijándome a ese, hacía que encontrara muchas veces situaciones de poder encarar a la línea defensiva, porque nunca le salía a y se le salía siempre tenía un pase. Esas son buscar las coordinaciones específicas en vuestros jugadores. Seguramente las virtudes de este fútbol, de este futbolista, ese futbolista estará muy ensalzado en un contexto en el cual a lo mejor tenga ese jugador y a lo mejor lo fichas a otro equipo, no tiene ese jugador que le genera estas posibilidades de poder recibir libre aquí, y dices, hostia, tío, es que este jugador este año no está. Es que este año tendrá que trabajar más físicamente porque es que no interviene en el juego. Habrá que hacerle más trabajo para que participe más en el juego. Y a lo mejor la solución está ahí, en tener un jugador que le acompaña y que le genera espacio que para él es valiosísimo. Yo para mí me es complicado, o sea, encontrar estas relaciones de las que os hablo, yo creo que es lo más complicado de un entrenador, encontrar eso, saber cuáles son las virtudes de sus jugadores, encontrar qué necesita cada uno de ellos para poder extraer el máximo rendimiento. Y es que eso al final no son palabras, son sensibilidades. Y yo eso lo veo, sinceramente, tremendamente complicado de observar y para mí ahí está el talento de un entrenador y de otro entrenador. Lógicamente, encontrar esos espacios que desequilibran el entrenador defensivo rival. Y luego, ¿cómo generamos también espacios? Moviendo a los defensas para generar espacios, es decir, es cuando hablamos de la densidad, tú veías a jugar a Barcelona y veías que ellos generan densidad. No es que salgan de la densidad, es que el Barcelona genera, o al menos el Barcelona Guardiola, que es el que yo más he emanado conceptos futbolísticos, ese equipo generaba situaciones de densidad para aprovecharse de ellas. No es que saliera airoso de las que se le generaban, es que las buscaba. Es que te veías a un jugador en la banda izquierda que no tocaban, toquiteaban el balón para atraer a rivales. Y para luego de repente, pum, encontrar a Messi en situaciones de mucha ventaja que le favorecían a él. Y era un comportamiento colectivo, era algo funcional y colectivo. Entonces, cuando hay espacios, hay que ser capaces, o podemos ser capaces de mover a los defensas para generar espacios. Atacar por dentro, el hecho de atacar por dentro, ¿qué hace? Acabas juntando a defensas. Si tú metes el balón por dentro, eres capaz de meter el balón dentro, tienes muchas posibilidades de que pasen cosas. Pero tienes posibilidades de que pasen cosas por una cosa, porque se acaban juntando defensas, porque si no te juntan defensas tienes espacios para progresar. Y encima directos a gol. La zona que más se protege es esta. Metes el balón dentro, juntas defensas. ¿Qué te aparece? Libres por fuera. Libres por fuera, continuamente. Por eso es importante para mí saber tener jugadores
con la capacidad de meter el balón dentro. Ves un partido y muchas veces los jugadores que más libres reciben balón son estos y estos. Y muchas veces ves jugadores que solo saben qué hacer, pum, tocar y correr, porque le hemos dicho que no conduzcan y que no se tomen tiempo. Rápido, 2 toques, juega rápido y a 2 toques. Y busca paredes por banda, a tomar por saco y ya está. Y al final este jugador, en lugar de a lo mejor recibir libre, pum, tomarse tiempo y esperar a que aparezcan opciones buenas, opciones de jugadores que desequilibren, que reciban en espacios que son valiosos, juega la primera, juega y ya está. Y acabamos perdiendo balón, dando pases al jugador marcado que está de espaldas o lo que vosotros queráis. Por tanto, creo que es importante tener jugadores y dependemos de tener jugadores que tengan esa capacidad de meter el balón dentro. Porque una vez metamos balón dentro, van a pasar cosas a partir de que los defensas se juntan y nosotros tengamos el balón. Y al final, conforme vas viendo equipos, te vas dando cuenta que un entrenador es lo que sus jugadores son. Acaba siendo lo que tus jugadores son. Los puedes organizar, vale, les puedes dar conceptos, organizadores, lo que tú quieras. Pero tú acabas siendo lo que tus jugadores son. Yo no creo en poder cambiar. Puedes ayudar, puedes favorecer. Puedes empezarle a que este jugador, este lateral, empiece a ver comportamientos o empiece a ver situaciones que antes no veía. Pero es muy difícil proponer un buen fútbol si tú no tienes laterales que sepan jugar, que se paren el balón, que se tomen tiempo, que van a recibir libres, que se tomen tiempo, que no precipiten las jugadas. Va a ser difícil jugar bien a fútbol si no encuentras laterales de ese tipo, o si no encuentras medio centro de ese tipo. Al final, si no, acabas tocando, corriendo, perdiendo balones, y siempre estando separado, y siempre haciendo partidos de ida y vuelta. Cuando tienes jugadores que se tomen tiempo y que dominen el balón, los partidos que son muy corridos y son muy azarosos. A partir de ahí puede pasar cualquier cosa. Si el fútbol de por sí tiene azar, aun cuando dominas muchas veces, imagínate cuando no. Por eso a mí me da miedo. Cuando tienes un equipo que no es capaz para mí de generar fútbol, joder, que te quedas antiguarte y ya está. Es que ver lo que puede pasar. O sea, al final es todo azar. Para mí, el azar se va reduciendo en la medida tú tengas jugadores con fútbol. Y si encima a esos jugadores con fútbol le metes una propuesta, para mí tienes aún reducir más incertidumbre. Y para mí eso, lo máximo ha sido el Barcelona de Guardiola, al menos en lo que yo me he educado. No tengo tanta cultura futbolística, pero a lo mejor haber visto otros equipos. Pero para mí ese equipo reducía mucho la incertidumbre del juego fruto de esto. De tener jugadores, grandes jugadores y una gran propuesta de juego, que los organizaba y los hacía mejores de lo que ellos mismos eran. Entonces, lógicamente, ser capaces de mover a los defensas para generar estos espacios. ¿Qué más puede generar espacios? ¿Qué más puede generar espacios? Que cuando conquistemos un espacio, que cuando hay un jugador, pum, que recibe libre en un espacio, que los que están por delante, los que encuentran por delante, que le den espacios, que estiren, que cuando habéis encontrado un espacio, que le sigamos generando espacio a ese jugador. Que continuamente entendamos que cuando encontramos un espacio valioso, pum, y lo encontramos, tener jugadores que lo mantengan, que alarguen ese espacio. En el momento este jugador te venga aquí, te va a arrastrar un defensa, le va a limitar, le va a condicionar. No, tenemos un espacio, encontramos un jugador, hemos movido balón para encontrar un espacio libre y encontrar un jugador en un espacio libre, aprovecharlo, generarlo, darle continuidad, alargar ese momento, alargarlo, estirar y darle situaciones para que el jugador pueda conducir y forzar y fijar a la defensa rival. Eso son algunos de los conceptos que a mí se me ocurren para que cuando empezamos a jugar a fútbol y el equipo no tiene espacios, ser capaces de generar cosas con balón. Cosas que podemos generar a partir de tenemos espacio, es decir, el equipo tiene para mí que diferenciar muy bien entre ¿tenemos espacios o tenemos que generarlos? ¿Tenemos espacios? Hay que ir como cabrones a atacarlos. O sea, para mí no tienes que ralentizar en eso. Tú tocas en una banda, tocas en una banda, tocas en una banda y acabas encontrando un libre en el lado contrario. Es recibir para atacar. No hay que temporizar nada. Estamos 4 tíos pasándose por entre ellos para que tú recibas libre. Recibe, ataque y busca portería. Por lo tanto, tan importante es saber cómo generar como saber aprovecharlos cuando se han generado. Entonces, cuando se genera un espacio, hay que ir a por él. Conceptos que nos mejoran en aprovechar espacios. Pues lógicamente, el jugador que tiene balón, saber encontrar, para aprovechar espacios, saber encontrar al libre mejor colocado. Por ejemplo, en esta situación, encontrar a este jugador que muchas veces va a estar libre, encontrar cuál es el libre mejor colocado que pueda progresar, y aquí aparecen muchos conceptos. Por ejemplo, ¿cuál sería el libre mejor colocado en esta situación? Está claro que podría ser este. Pero, de lo que estoy viendo últimamente en el fútbol, pienso que una virtud muy importante de un equipo que intenta asociarse, que intente combinar y llegar con el balón a la fase final, ¿vale? ¿Qué acabas generando tú cuando tú intentas llegar con balón, intentas elaborar y combinar a la portería rival? Lo que haces ya es modificar los comportamientos del equipo rival. Y para mí, cuando tú intentas combinar, a través de combinación, llegar a la portería rival, el equipo rival puede irte a presionar, puede irte a recuperar el balón. No tiene por qué esperarse, te puede ir a recuperar. Generalmente, si tú tienes el balón y buscas de forma directa, no tiene sentido que un equipo rival te venga a presionarte. Pero si tú intentas, a través de encontrar libres cercanos, combinar y progresar, tiene sentido que el equipo rival te venga a presionar. Entonces, en equipos me he encontrado multitud de situaciones en las cuales
siempre tienes cercanos y alejados prácticamente marcados. Aparte de ahí, pues tendrás jugadores, situaciones en las cuales puedes volver atrás y puedes encontrar un buen libre. Y a lo mejor situaciones que no, que la situación es forzada, que este te está presionando, que hay una reducción espaciotemporal importante y tienes que decidir en ese momento. Pues para mí hay un concepto que es que ante cercano marcado y alejado marcado, jugar con alejado. Y a partir de ahí, jugar con alejado, que tiene ventaja posicional porque tiene la posición ganada, simplemente buscar combinaciones sencillas, de buscar con tercer hombre, de buscar dejadas, de buscar de cara. Y al final, el que reciba libre, que reciba de cara. Cuanto más veces te reciba un jugador libre en buenos espacios de cara, para mí hay mejores opciones de que las pasen cosas buenas a posteriori. Entonces, para encontrar a libres, para aprovecharlos con un pase al mejor libre, y en caso de tener gente cerca, porque tiene presión marcada, encontrar a jugadores alejados que puedan darle continuidad a las jugadas. A ver. Lógicamente, para aprovechar espacios, lo que hemos dicho, atacar cuando un espacio ha conquistado, atacarlo, buscar atacar un espacio. Este jugador recibe aquí, a la espalda de los mediocentros, buscar atacar, conducir y juntar a las defensas. Conducir y juntar, que le sale uno, buscar una combinación, que no le salen porque se agrupan, es que van a aparecer líneas de pase interiores y van a aparecer líneas de pase exteriores. Cuando hay un espacio que lo hemos conquistado, hay que ir a por él, hay que aprovecharlo y hay que atacarlo. Ahora esta dinámica ofensiva, le he puesto en un vídeo el Barcelona, simplemente está claro que es el mejor equipo, que mejor hace las cosas, pero es que yo es el equipo que más conceptos de esto he interiorizado. Al final, viendo a los buenos jugadores y a las buenas propuestas futbolísticas, acaba sacando estos conceptos, vienen de eso. No vienen muchas veces del raciocinio, vienen de ver, de examinar y de intuir lo que están haciendo esos jugadores. Por ejemplo, bueno, queda finalizar la acción dentro de dinámica ofensiva, tener más y más zonas ocupadas a tiempo. Vale, perfecto. Vemos esto, por ejemplo. Barcelona, fijaros, aquí toca, no para progresar, toca para juntar. Toca para juntar, toca para juntar. Aparece un libre que se ha montado con el defensa, vale, se ha montado, otras veces se quedará quieto. Pero al final Barcelona te estaba tocando aquí, igual que aquí, a Vidal no toca para progresar, para juntar. Los han juntado, han venido estos. Iniesta lo primero que ha hecho es mirar lo contrario. Estaba ocupado, pues lo busca de forma indirecta, lo busca Piqué. Y al final tiene situación de 1 contra 1. Situación con ventaja para este jugador. Aquí, fijaros, Iniesta recibe aquí, ataca ese espacio, ataca, y acabas juntando y te acaba apareciendo un espacio por fuera. Recibiendo ese espacio, busca por fuera. Más conceptos. Están atacando Barcelona hacia allí. Aquí tocan para juntar, se juntan, vienen muchos, pum, encontrar lo contrario. Y ese jugador, atacar y juntar la línea, atacar, y a partir de ahí te surgen opciones de pase. Eso es una dinámica de cómo el Barcelona generaba espacios. Más dinámica ofensiva del Barcelona, por ejemplo, ganar espalda de los mediocentros rivales. Gana espalda y ganas espacio. Está claro que es Iniesta, que hace un toque, que va en carrera, que es la hostia. Perfecto, perfecto, es muy complicado hacer eso. Pero encuentras ganando la espalda, la línea defensiva y la de los mediocentros. Aquí, fijaros, toca para temporizar, pum, espalda de los mediocentros, ya en cara. Ya le sale un central y hace una hostia y lo levanta. Aquí, fijaros, espalda de mediocentros. Recibir a espalda, atacar. Acabas juntando y acabas generando una situación clara. Entonces, fruto de esas dinámicas, surgen conceptos. Fruto de ver esto, de ver cómo esos jugadores, qué propuestas tienen para alcanzar cosas. Seguramente tendrán 1000 conceptos que yo no sea ni capaz de ver, pero veo que esos conceptos que voy extrayendo creo que se van dando y que son aquellos que facilitan que el Barcelona vaya teniendo una progresión en el juego y pueda a través del balón generar situaciones de gol. Momentos sin balón. Hemos dicho, con balón, el equipo intenta generar espacios y aprovechar espacios para finalizar la acción. Siempre entendiendo que luego después del balón va a haber una pérdida. Sin balón, ¿qué hacemos sin balón? Para mí hay dos cosas. Diferenciar cuándo defendemos espacio o cuándo vamos a atacar el balón. Cuando tenemos situaciones en las cuales ir es un riesgo y tengo simplemente que quedarme en el espacio. Ahora bien, cuando decidimos eso, para mí también hay conceptos que os dicen cómo hacer eso bien. Por ejemplo, para mí, ser estrechos y cortos para evitar espacios. Estamos defendiendo espacios, defendemos espacios. Zona de balón, estar estrechos y cortos, que haya pocos espacios entre nosotros, que haya pocas líneas de pase que nos superen y nos dejen jugadores sin posibilidades de poder defender, que haya pocos pases. Para mí, por ejemplo, que el interior de banda está aquí, a que está abierto, que permita esa línea de pase, ya tenemos menos elementos para poder defender esa situación. Siendo estrechos, evitar circulación interior y todos aquellos pases siempre estás viendo tú el balón, siempre estás con posibilidad de llegar a defender el balón, porque si estás estrecho y estás corto, por un lado, no aparecen espacios entre líneas, y al ser cortos y al ser estrechos no aparecen pases entre jugadores de una misma línea. Y todos los pases acaban siendo pases por fuera, pases controlados. Pases que pueden tener acumular pases, pero no te están desbordando. Son pases controlados, son pases que tú dominas, que no generan nada en tu entramado defensivo. Son pases que tu nivel de estabilidad en el juego no se ve perturbado.
Lo está manteniendo el bloque. Estoy estrecho, estoy corto. Estoy evitando que me gane la espalda mediocentros, estoy evitando que me gane cualquier sitio de la espalda de estos jugadores y de la línea defensiva. Vale, posicionarnos así para poder defender espacios. ¿Qué más para defender espacios? Pues tener ocupadas o vigilar las zonas más valiosas, lo que hemos dicho. Si sabemos que hay zonas que el equipo rival las encuentre con balón, nos vas a hacer mucho daño, porque nosotros al revés las buscamos, ser capaces de defender esas zonas. Es decir, entender los mediocentros. Yo para mí hay muchas veces mediocentros que tienen tendencia a mirar el balón y no mirar lo que le pasa a las espaldas. Y no solo los mediocentros, también muchas veces los laterales. Ven situación de balón y están yendo a balón. Y por ir a balón estoy dejando un pase que encuentro media punta, que se gira y que me genera situación de gol. Pues ser capaces de entender que aquí hay jugadores que ocupan esas posiciones, por ejemplo, cuando juegan 4-2-3-1, jugadores media puntas que te van a encontrar estas situaciones, entender que hay que marcarlos, que no me puedo ir y desproteger mi zona, que esos espacios que son importantes, que son vitales, que nosotros los buscamos, que los tengamos controlados, los tengamos dominados. Seguramente ajustaré más o menos a dónde está él en función de dónde está el balón, de dónde están compañeros y adversarios. Sobre todo en función de la situación de dónde está el balón. Pero siempre tener controlado eso, que el jugador a través del entrenamiento sea consciente de todo esto. Porque lógicamente, hablamos aquí de 100.000 fundamentos, esto no tiene ningún sentido si no es a través de los entrenamientos cuando vosotros hacéis llegar todo esto a los jugadores. Tenéis que despertarle sentir esto. Al final al jugador es imposible que haga nada de esto si no siente esto. Y ahí está, vuestro arte, vuestra palabra, vuestras situaciones de entrenamiento, lo buenas y lo malas que sean, para mí van a depender en función de si le hacéis sentir esto o no hacéis sentir esto al grupo. Para mí hay que hacerle sentir esto para que el equipo lo pueda llevar a cabo. Y más aún si son lo que ellos son. Perfecto, pues tener ocupadas esas zonas que son importantes. Más conceptos para defender bien el espacio, pues ocupar el espacio más peligroso. Por ejemplo, en esta situación, este jugador, hay muchísimas veces que se coloca aquí, en esta altura, y permite ese pase. ¿Entiende? En esa situación, colócate en una posición intermedia que te haga cerrar el pase más peligroso. ¿Qué jugador es más peligroso que reciba? ¿Ese o ese ahora mismo? ¿Qué jugador? Ese te rompe, ese se planta a atacar a tu línea defensiva. Pues hay que entender cuáles son los espacios peligrosos, cuáles son esos jugadores rivales que son peligrosos de recibir el balón y entender que ese jugador tiene que percibir la situación para posicionarse en función de dónde estén esos jugadores. Este jugador no es lo mismo que esté aquí, que está en una posición intermedia entre estos dos, con posibilidad de aprovechar el desplazamiento de balón, pum, para llegar aquí, defender y presionarlo, y con posibilidad de cerrar esta línea de pase que es peligrosa, porque el lateral está cerrando dentro. Entonces que el jugador entienda que tiene que estar ocupando el espacio siempre más peligroso. Si estamos en defensa de espacios. Otro concepto para defender bien espacios, desplazarnos colectivamente. Es decir, que al final cuando te juntan en un sitio y te van a lo contrario, que no haya jugadores que acaben quedándose descolgados, que seamos uno, que nuestros desplazamientos sean colectivos, aumenta la eficacia y la eficiencia del equipo, aumenta que podemos hacer las cosas. De repente tú vas a presionar, por ejemplo, en esta situación, desplazamiento colectivo, es decir, ahí pasa aquí, viene a presionar, vendrá a presionar cuando este también venga a presionar. Si este va solo aquí a presionar y este se queda en esta posición, pum, pum, encuentra pase y te acaban rompiendo. Desplazamientos colectivos, si decidimos ir el bloque hacia adelante, el bloque va hacia adelante. Si es momento para aprovechar e ir, este va y ajustan todos el marcaje. Y ajustas todo, pero todo colectivamente. ¿Te das cuenta? Hay equipos que lo ves y sientes que están bien trabajados porque es que se mueven colectivamente, se mueven como uno. Y manejan referencias o referencias que tienen o la intuición del jugador que tiene el balón del equipo rival, pero acaban siendo uno, acaban siendo un colectivo. No acaban siendo uno a presionar, luego va otro, le coge la espalda, va otro a presionar, cuando ha ido el otro a presionar ya te lo han quitado. No, acaban siendo uno. Desplazarse colectivamente. Y luego situaciones en las cuales ya tenemos la defensa de espacio asegurada y el objetivo no es temporizar más la acción. Que a lo mejor os puede interesar que sí, no lo sé, pero a lo mejor el objetivo ya es ir a recuperar el balón. ¿Cómo buscamos recuperar el balón? Para mí hay un concepto que es muy claro. Solo vamos a recuperar el balón cuando tengo ganada la posición. Ven muchos errores de jugadores que picotean, que intentan ir al balón. De repente este jugador en una situación donde no tiene ganada posición, ¿qué es ganada posición? Encontrarme entre el balón y la portería mía. A partir de que estoy en esa posición, ahí sí que te puedo ir a balón. Si no tengo ningún libre a la espalda. A partir de eso sí que puedo ir. Pero es decir, no vengo aquí a picotear, esta carrera es buena, cierro primero y luego ya, si lo que tengo detrás lo tengo marcado, voy a por ti, te acoso, intento que tú falles o quitarte el balón. Intento eso. Pero de repente, ir en esa carrera tú a intentar quitar el balón, te limpian con mucha facilidad. Primero posición y luego recupero balón. Cuando queramos recuperar el balón, vamos cuando tenemos ganado una posición. Igual que en este. Me acabo yendo este juego, se acaba yendo aquí cuando tiene una posición. No. Voy a recuperar el balón cuando tengo mi posición ganada.
voy a recuperar, ahí me puedo ir a recuperar el balón, si por ejemplo este estuviera aquí, ahí sí que puedo ir y tengo que ir, porque es situación propicia, pero irme a balón cuando estoy abandonando mi posición y estoy abandonando un jugador que si recibe aquí me va a desequilibrar, me va a romper mi estructura, no tengo que ir a recuperar el balón, es que no tengo que ir, es que no es una situación propicia para ir. Entonces hay que ser capaces, vuestros equipos o nuestros equipos, de diferenciar cuándo puedo ir o cuándo me tengo que quedar, cuándo tengo que aprovechar espacios, cuándo los tengo que generar. Y evitar el gol. Muchas situaciones de área que realmente el equipo rival ya ves que te va a centrar, que te va a meter un balón y acabamos, que este concepto sea muy sonado, acabamos teniendo pocos elementos de ellos, muchos nuestros y muchos libres dentro del área. Dentro del área no puede haber libres. Si hay libres es porque somos menos y tenemos que estar en posición intermedia. Pero dentro del área nuestra no tiene que haber jugadores libres. En el momento que encuentro un libre dentro del área nuestra estamos muertos. Dentro del área no hay jugadores libres, hay jugadores marcados o vigilados por ir a marcar. Os he puesto un vídeo de la Eurocopa que hice hace tiempo con muchos errores. Con algunos no tenía tiempo para cortar más, tiene tiempo y no mucha calidad. Este jugador se va. Déjame que lo ponga otra vez. Fijaros, un saque de banda, es que es un saque de banda, ¿eh? Es que se la come ya directamente saque de banda. Pum, a balón y la espalda descubierta. O sea, me estoy yendo a recuperar el balón cuando tengo ganada en mi posición. Cuando estoy abandonando por ir a recuperar el balón, un jugador que va a recibir a mi espalda y me va a romper la línea nuestra. Y nos va a romper nuestro entramado defensivo, lo va a desequilibrar. A partir de ahí, situación de gol. Más errores. Esto es la primera Eurocopa. Pum, el lateral se viene, abandona la marca y le entra. Está claro que va de espaldas, está claro que va a hacer una acción increíble, pero por ir a balón. Por ir a balón a recuperarlo, pum, abandono lo que tengo en la espalda. Es decir, me precipito, no es situación para ir a recuperar el balón, es situación para proteger mi posición, para proteger mi espacio y acabo yéndome a balón. Saque de banda, jugador de espaldas, marcado, llega a la ayuda, ¿dónde va? ¿Dónde va? Y acaba dejándote un espacio que te acaba rompiendo y te acaban entrando por ahí. Y ya está, ¿eh? Casi nada. Situaciones de finalización, somos 3 contra 2, solo. Jugadores mirando. Y aquí igual, fijaros los que hay de Italia, que son equipos defensivamente 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y acaba rematando el que está solo entre 5. O sea, al final entiendo, dejo esto ahí, entiendo que os he dicho estos conceptos y yo creo que puede haber millones de conceptos. Entonces creo que el entrenamiento puede estar lleno de todas estas cosas y fruto de nuestro desconocimiento, mío el primero, de no saber este tipo de cosas, no saber qué cosas fomentarles, acabamos invirtiendo el tiempo de nuestro entrenamiento en tiempo de tareas que no van a mejorar nada nuestro nivel de organización, nuestro nivel de eficacia ni eficiencia en el juego. Acabamos saltando vallas, haciendo sprints, cuantificando la frecuencia que carga un jugador en eso y acabamos no siendo capaces de trabajar estos conceptos que nos van a dar estabilidad, organización en el juego, eficacia para jugar partidos. ¿Cuánto vamos de tiempo? ¿Sí? Vale. Lo único que os he puesto un caso es, a partir de cómo nosotros, en la última experiencia que he tenido, cómo estos conceptos los he llevado un poco a cabo, al menos en la preparación de un partido, a nivel estratégico de un partido. Estas cosas que os enseño igual aparecen que no aparecen, no sé, pero por ejemplo, momento con balón. Nosotros llegamos a un momento en el cual había facilidad, había seguridad y confianza para buscar estas relaciones, para que con 2 ser capaces de sacar el balón. Meter a gente en posiciones avanzadas porque eran jugadores que cogían, que tenían soltura, meter a 2 mediocentros y a partir de ahí simplemente que sepan que tú a lo mejor posicionándote así, contra el rival, por ejemplo, que te juega 4-2-3-1, ¿cómo vamos a ver dónde van a estar las superioridades de forma ficticia? Es decir, plantando un equipo contra otro. A priori, ser capaces que nuestros jugadores entiendan que, pum, cuando recibe este con ventaja, aquí siempre va a tener un 2 contra 1. Va a tener un 2 contra 1, y entonces si conduce y lo fija, va a tener siempre un libre. Si directamente este jugador le pasa a este, va a tener un marcado, no va a generar nada, ¿vale? Por ejemplo, que entienda que aquí, centrales recibiendo contra este equipo, la tendencia de ese equipo a defender esto hacía que muchas veces pudiera pasar estas situaciones. Y luego no pasaban. Pero al menos el equipo estaba, para mí, viendo esto, y esto no se pone en una charla en una diapositiva. Esto lo tiene que sentir el jugador, y al final lo siente cuando lo entrena y cuando lo llevas a cabo. Y les propone situaciones de salida a balón, donde el objetivo sea hacer gol, o sea cruzar una línea, sea la progresión, no sea simplemente tener el balón. Que entiendan también que cuando el balón, por ejemplo, recibe aquí a este jugador, que entienda que este jugador le puede venir a marcar, y simplemente desapareciendo, cogiendo más altura, puede estar libre él, o puede aparecer un compañero para que venga y pueda recibir el balón. Generar situaciones de ese tipo. Acostumbrar al jugador a ayudarle a verle posibilidades en función de la estructura que vamos a adoptar. Que el jugador vea posibilidades de juego, posibilidades de asociarse y de progresar con el balón a partir de nuestra estructura. Intentar, por ejemplo, intentábamos con 2 fijar a 4. Si al final acabas, si es posible, con 2 fijar a 4, acabas teniendo situaciones de jugadores libres a priori en determinadas zonas que te pueden interesar a ti.
Y más, por ejemplo, si sujetas a sus mediocentros, los acabas sujetando con ese jugador o con ese jugador. Acabas sujetándolo porque en el momento este, por ejemplo, se vaya por este, cuando este tiene balón, en el momento este se vaya por este es un hombre libre. Y encima es una zona que nos interesa. O en el momento lo mismo, este se vaya por este, pum, encuentra el pase y encuentra hombre libre. Pasará o no pasará, ¿eh? Pero bueno, no está mal entrar en este tipo de situaciones, haciendo una línea, diciendo que vaya uno ahí, buscando salida con dos. Había momentos que no nos encontramos cómodos, saliendo con dos, aunque nos presionase uno, y salíamos con tres. Y, por ejemplo, cuando ya ellos veían y te presionaban con dos, que venía, por ejemplo, el punta, el medio punta, intentar adaptar la estructura que tú tienes para seguir generando superioridades para que el portero encuentre jugadores libres cercanos para poder jugar el balón. Entonces, a partir de ahí, pues venía lateral, que era un lateral de menor recorrido, cogía altura, cogía esta primera zona de inicio y acabamos siendo tres aquí para tener el balón. Sujetando a estos, siempre teníamos al final, tienes 4 en esta altura, 4, si sujetas bien a estos, tienes 4 en esta altura para acabar recibiendo, para tener 2 de ellos, y encima 2 bandas. Generalmente te salen estos encuentran ese pase, nunca lo encuentran por delante, siempre a lo mejor te lo encuentra aquí, este te puede presionar, o cuando ese va ahí, este te viene y te cierra, van a pasar 1000 cosas que yo no soy capaz ni de predecir, ¿vale? Pero creo que es importante que vuestros jugadores, a partir de vuestra estructura, sean capaces de ver qué posibilidades pueden tener. O, si ellos, por ejemplo, directamente van a presionarte, que el portero sea capaz de saber dónde están los libres. Si tú haces la salida aquí de 3, metes la banda aquí y me lateral a la altura, hay muchas veces que te viene esta a presionar a este y te hace 3. O sea, y te deja este hombre libre. O no, o se queda en intermedia, tienes que hundir y encontrar a ese jugador. No lo sé. Simplemente es que veáis que yo creo que con equipos que no sean el Barcelona, también puedes adaptar tu estructura para acabar encontrando, dominar partidos a través de tener el balón. Y para eso tienes que generar superioridades en la estructura en comparación con el equipo rival. Por ejemplo, esto es una circulación de cómo encontramos nosotros. Os lo he dicho, jugamos por ejemplo con un jugador que era banda, que era profundo, y no le teníamos que pedir que interviniese en el juego, le teníamos que pedir que interviniese a la espalda, no a recibir el balón, sino a ganar la espalda constantemente. El media punta no era media punta, claro, era un jugador que tenía tendencia a caer a la izquierda, pues esto era, y el banda derecha era un jugador que tenía tendencia a caer dentro. Y es que el lateral encima derecho era el jugador que más recorrido tenía. Hay veces que te cuadran las cosas y cuando te cuadras tendrás que darle vuelta a la cabeza para que te acaben cuadrando. Para que a través de lo que son ellos encuentres los conceptos que te hacen ser mejores para generar espacios, para aprovechar espacios, para defender espacios o para recuperar el balón. Siendo lo que son ellos. Acabar encontrando esas relaciones. Yo para mí, encontrar una estructura, unas posiciones donde emerge el fútbol que tienen ellos y encima sean armónicas, que se relacionen unas con otras, joder. Encontrar eso te da mucho en un partido de fútbol, te da muchísimo. Te da muchísimo. Más que te pueda dar cualquier otra cosa, no sé, más que te pueda dar a lo mejor bajar 1 centésima de segundo al año, haces un test y has entrado bien porque esta distancia de aquí a aquí la hago en 1 centésima menos. Me da muchísimo más que el equipo sea capaz de encontrar de forma armónica estas relaciones porque nos va a dar mucho más en el juego, nos va a dar muchísimo más. Sin balón, por ejemplo, pues ¿cómo presionamos los inicios de juego? Un ejemplo, estratégicamente, pues siempre buscábamos dejar al lateral libre el del lado contrario donde estaba el balón. Si el balón lo plantaba más el portero de aquí, dejamos a ese jugador. A lo mejor el portero es diestro y tú directamente ya definías el dejar libre a ese jugador. Pero es que a lo mejor el portero lo encuentra muy bien siempre y no puedes hacer eso. Tienes que hacer otra salida de balón, otra presión ante la salida de balón para ser eficaces y poder recuperar el balón. Todo depende de vuestro contexto y del contexto del equipo rival. Pero bueno, nosotros lo hicimos así varias veces, viendo el punta a un central que abría, el media punta con el medio centro si se acercaba, el banda siempre dejaba el libre lateral y todos sabíamos que el libre era este. Todos sabíamos que el libre era ese. Y siempre, por ejemplo, medio centros, posiciones intermedias, este jugador posiciones intermedias, sabiendo a quién dejaba libre. O por el lado contrario, hacemos dejando libre a este. O en momento de repliegue, pues cerrando siempre zonas interiores, priorizar, dejar cerrar zonas interiores que no reciban aquí dentro, que no rompa la estructura y permitir los pases fuera, para ese momento podría presionarlos o no, todo dependerá de la situación de juego. Y con esto realmente, yo creo que ya está. He intentado daros, no sé si bien o mal, yo creo que el entrenamiento tiene que tender mucho más hacia esto, hacia entender el qué y el cómo. El cómo nos da entender la lógica del fútbol, entender cómo responden nuestros futbolistas ante el fútbol, y el qué te lo da lo que son tus futbolistas y lo que son los fundamentos del fútbol. Y para mí el conocer las relaciones que emergen entre tus futbolistas y conocer los fundamentos del juego, para mí hace que las horas que inviertes en entrenamiento vayan mucho más dirigidas a lo que es realmente importante para el desarrollo del partido y conseguir organización y rendimiento. ¿Vale? Gracias por la atención. Has dicho que para defender, concretamente para defender, hacer movimientos sin balón, defender espacios, ¿oye? Que hay que defender estrecho y corto y dar la zona exterior. Eso conlleva un riesgo grande.
porque con una mera amplitud de los jugadores contrarios ya te están sobrepasando por banda. Entiendo que ese defender estrecho y corto es complicado, es arriesgado, porque estás dando situaciones de espacio al equipo contrario, a su vez por la zona exterior. Y antiguamente se decía que entrar por bandas o entrar por las zonas exteriores era un concepto del fútbol bastante asentado, ¿no? O sea, que quiero decir que con ello que el hecho de defender el espacio estrecho y corto, concentrarte con el equipo contrario en la zona, digamos, frontal del área, es bastante arriesgado futbolísticamente, entiendo. Sí. No sé si es que no hay otra solución para defender el espacio de esa manera. Dos cosas a lo que tú comentas. Por un lado, yo entiendo que al final cualquier realidad que tú des, todo es contextual, o sea, todo acaba siendo contextual. A lo mejor cerrar dentro, cuando el equipo rival te mete dos jugadores en banda izquierda, dos jugadores en banda derecha, y las opciones que tiene de progresión acaban siendo por fuera, porque es la tendencia natural de los jugadores contra los que tú juegas, pues acabaría siendo un error a lo mejor darle la banda, que son los espacios buenos para ellos. Yo entiendo que lo de ser estrechos y cortos, en función de dónde está el balón, porque ser estrechos y cortos te permite también cerrar la banda cuando el balón está en una zona lateral. Por un lado, que toda la realidad es contextual y que depende del equipo que tú te estás enfrentando, cuáles son sus virtudes. Yo, por ejemplo, el último partido que jugamos de aquí, de Copa Juvenil, había un equipo que te metía mucha gente dentro. Entonces, para mí había que ser muy estrechos, y los laterales que tenían mucha altura, dejarlos para tus laterales. Y a partir de ahí poder encontrar espacio hasta recuperación de balón. Y defender a sus media punta que vean dentro con tus interiores. Defenderlos cerrando la espalda y hacer nosotros previsibles su ataque en la medida que tú podías. Es decir, yo intento que no me desajusten ellos, sino saber cómo van a buscar desajustarme ellos. Luego pasa lo que pase, luego igual te encuentras lateral contra tu lateral y se acaba yendo. La ayuda de tu medio centro no llega, no van a tiempo, intentan recuperar cuando tienen que recuperar y pasan cosas. Por lo tanto, la realidad yo creo que acaba siendo contextual, eso por un lado. Y luego por otro está el de que muchas veces hemos hecho conceptos sin entender por qué. Por ejemplo, el juego por banda, ¿no? Hay que llegar por banda. ¿Y por qué hay que llegar por banda? A lo mejor hay que llegar por banda cuando has juntado al equipo dentro, es decir, cuando hay espacio por fuera. Entonces sí que a lo mejor es propicio llegar por fuera. Pero no llegar por banda por decir, no, hay que llegar por banda, sin saber realmente nosotros el porqué. Y a lo mejor para un equipo va a ser bueno llegar por ahí, para otro equipo no. Al final todos estos conceptos yo creo que son adaptables a lo que sois vosotros y a lo que vais a enfrentar vosotros. Y de eso va a depender muchísimo. Y a lo mejor en ese partido, por ejemplo, en concreto, te es mejor, no lo sé, que el interior de banda no esté tan cerrado por dentro porque no va a haber pases por ahí dentro. Los pases, la tendencia natural del otro equipo es a buscar balones más exteriores sin generar nada por dentro primero. Pues perfecto, pues igual no tiene que estar tan cerca, tiene que estar más pegado hacia afuera. Va a ser la realidad muy contextual. Yo creo que no hay un dogma ni un concepto que te valga para todo. Luego todo es fruto de, no sé, de la sensibilidad que te dé el partido o el equipo rival.